En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Continuamos entonces hablando sobre la redención. ¿Qué es la redención? Y ahora estamos estudiando sobre algunos beneficios que nosotros obtenemos o que Dios nos otorga a través de la gran liberación del sacrificio redentor que Cristo hizo por toda la humanidad y específicamente por nosotros los cristianos en la cruz. Hablábamos en la enseñanza anterior que uno de los beneficios de la redención es que el Señor no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que nos libra de toda influencia del pecado, de toda esclavitud del pecado. En realidad, no hay nada en el mundo, ni la educación, ni la medicina, ni la ciencia, ni la psiquiatría, ninguna de las ciencias de la conducta humana puede mejorar al hombre. Solo Cristo puede darnos verdadera libertad y soltar las amarras del pecado que están en el corazón de los hombres. Por eso el Señor habló de seréis verdaderamente libres, porque a través de toda la historia de la humanidad, los hombres han ofrecido a otros hombres una libertad, diferentes clases de libertad, pero el hombre vemos nosotros hasta el día de hoy, no obstante el desarrollo de la tecnología y de la ciencia, el hombre se encuentra esclavo de su pecado. Porque nunca en la historia de la humanidad se habían cometido pecados tan infames y tan abominables como en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, donde la tecnología se ha desarrollado, el hombre sigue siendo esclavo del pecado y de sus pasiones. Solo Cristo nos puede libertar. Otro de los beneficios de la redención obrada por Cristo en la cruz es que Él nos libra del poder de las tinieblas, del reino de las tinieblas. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo, hablando de esta liberación, dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En otras palabras, nos ha librado de la potestad de Satanás, del reino maligno de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En el libro de Hebreos, capítulo 2, se dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Jesucristo también participó de lo mismo, para librarnos a través de la muerte, del imperio de la muerte y del imperio de la muerte de Satanás. Así que Cristo triunfó sobre los poderes del maligno. Él vino a este mundo y Él se enfrentó a Satanás en varias ocasiones en el transcurso de su vida y de su ministerio. Cuando estaba a punto de ir a la cruz, dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces ya sabemos nosotros, hermanos, que Satanás ha tomado autoridad sobre las naciones y sobre las personas. En las escrituras dicen que el mundo entero, los no cristianos, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, Cristo vino no solamente a morir por nosotros en la cruz, perdonar nuestros pecados, sino que hizo una liberación total,
la liberación de la influencia del pecado y de la esclavitud del pecado y la liberación del poder del maligno. En Hechos capítulo 26, verso 15 al 18, cuando Jesucristo se le apareció a Pablo en el camino, cuando Pablo iba a entrar a la ciudad de Damasco, que fue derribado del caballo y que oyó la voz Pablo Saulo, en ese entonces se llamaba Saulo. Él oyó la voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo respondió y diciendo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿qué quieres que haga?, pregunta Pablo. Entra a Damasco, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces Jesús habló con Pablo y le dice: ponte de pie, porque él había sido derribado del caballo. Entonces dice: ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo, apóstol y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré, dice el Señor a Pablo, de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a los gentiles para que abras sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que Pablo es enviado a predicar a los gentiles como apóstol de los gentiles. Y Pablo predicó en diferentes países y ciudades de los gentiles, cumpliéndose así también hasta el día de hoy el mandato del Señor, cuando dijo que íbamos a recibir el poder del Espíritu y que predicaríamos comenzando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia recibe este mandato, esta comisión de predicar el Evangelio. Y en todo lugar que se ha predicado el Evangelio, el diablo ha tenido que retroceder y retroceder. La iglesia marcha triunfante a través de los siglos, a través de los años, pasando la predicación de una ciudad a otra, de un país a otro, de un continente a otro. Y el Evangelio se está predicando por todo el mundo y el enemigo ha tenido que huir en todo lugar donde los siervos y siervas del Señor llegan para predicar el santo Evangelio. Entonces hemos pasado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor nos da este beneficio de la redención. Hemos sido liberados de las consecuencias del pecado, que es la condenación eterna. Estamos siendo liberados de la influencia del pecado a través del discipulado y el conocimiento de su palabra. Cuando nosotros la ponemos por obra y la obedecemos, entonces seremos verdaderamente libres de toda influencia de pecado. Y ahora se nos aclara, se nos declara de que hemos pasado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Nosotros en verdad no debemos tener ningún temor al enemigo. En Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, se habla del triunfo de Cristo sobre los poderes del maligno. Y a vosotros, estando muertos en pecados, dice el apóstol Pablo en Colosenses, os dio vida juntamente con Cristo al perdonarnos todos los pecados
y anulando el acta que estaba contra nosotros, que había en contra de nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz, y de esta manera desarmó y anuló a los poderes y a las potestades, y los humilló en público al exhibirlos con su victoria sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, el Señor está obteniendo un triunfo definitivo sobre los poderes del maligno. Por eso Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera, será anulado su poder, será destruido su poder. Porque Cristo, por medio de su muerte redentora en la cruz, destruyó, anuló a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Entonces, ahora nosotros hemos pasado al poder de Dios. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, no tiene autoridad legal, porque el Señor expió nuestros pecados. El Señor nos lavó, nos purificó por su sacrificio expiatorio en la cruz. Y el Espíritu Santo vino a nosotros a tomar posesión de lo que Cristo había redimido. Porque la redención de Cristo es integral, abarca el cuerpo, el alma y el espíritu. Y todo vuestro ser, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día del Señor. El diablo no tiene en realidad ningún derecho legal sobre ningún cristiano. El Señor nos compró, pertenecemos al Señor. Nos liberó del mercado de esclavos pagando un precio en la cruz, un precio de sangre, y ahora pertenecemos totalmente al Señor, y el Señor habita en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y a nosotros se nos ha otorgado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. He aquí, dijo el Señor, os doy autoridad para hollar, para pisar, para pisotear a serpientes y escorpiones. Y he aquí que les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En la gran comisión se habla de que pondremos las manos sobre los enfermos, que echaremos fuera demonios, porque ahí donde se predica el evangelio del reino, y allí donde está el reino de Dios y la presencia del Espíritu de Dios, los demonios tienen que huir. Por eso Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y en cualquier lugar, país, cultura, en cualquier lugar donde se predica el evangelio del reino, y donde los hermanos y hermanas, donde los cristianos, los redimidos, nos sometemos totalmente al señorío de Cristo, tenemos entonces la autoridad, el poder, la energía para resistirle, para luchar contra el diablo, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra seres humanos, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, y contra malicias espirituales de la maldad en las regiones celestes, que tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios y del poder de Dios. Por eso se nos exhorta a que nos fortalezcamos con el poder de Dios para permanecer firme en este conflicto espiritual, en esta lucha espiritual, porque somos constituidos soldados de Cristo. Entonces Cristo fue despojado. El Señor triunfó sobre los poderes de las tinieblas, los humilló y triunfó sobre ellos cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, porque era un sacrificio para expiar el pecado, para anular
y purgar y deshacer el pecado. Entonces, ya el diablo no tiene ninguna autoridad sobre aquellos que hemos creído en Cristo y que ya hemos sido liberados. Todo lo contrario, el Señor nos ha dado autoridad sobre los poderes de las tinieblas y sobre el enemigo. Mi Dios pues aplastará en breve a Satanás bajo vuestras plantas. Esa fue la promesa que Pablo pronunció, dada por el Espíritu Santo a toda la iglesia. No tema, hermano, no tema. El diablo no nos puede tocar. Sabemos que somos de Dios y el maligno no nos puede tocar. El maligno tiene en esclavitud al mundo entero, pero el diablo no nos puede tocar. Somos pertenencia de Cristo. Y el Espíritu de Dios, que es la tercera persona divina, que es Dios mismo, que es el Señor, habita en nosotros. Así que, hermanos, con confianza luchemos esta batalla, llevémosla a cabo con confianza, sabiendo que hemos triunfado, porque Cristo nos concede su victoria a nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde, y mañana continuamos hablando sobre el tema de la redención y los beneficios de la redención. Dios le guarde y le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.